Eh, en las lecturas que van acompañadas a toda medicina que te dan, ¿no es cierto? Cuando tú compras una medicina, ¿no? Especialmente viene, las medicinas que se compran especialmente por medio de recetas, ¿no? El médico tiene que recetar, ¿ya? La costumbre que tenemos acá en Perú es no pedirla sin receta, pero es con receta. Ahora, en la cajita adentro hay un papelito, ¿no? Donde está toda la información, ¿no? Entonces, dentro de la información aparece ahí, dice, información etiológica, ¿no? O también dice aspecto etiológico. Está hablando entonces de que eh, la causa, eh, digamos, que ataca o que esa medicina se utiliza, ¿no? ¿Para qué causa? ¿Para qué enfermedad? ¿No? Y, por supuesto, qué cosa ha sido su origen y todo, ¿no? Ya. Bueno, el otro caso es eh, el caso analógico, ¿no? Lo analógico. Lo analógico generalmente lo utilizamos o lo hemos conocido por los medios, ¿no? Antiguamente, por ejemplo, los canales de televisión, la señal era analógica, ¿no? Hoy día es digital, ¿no? También en el Internet, o sea, se pasó de lo analógico a lo digital, ¿no? Eso dio el Internet y también dio pues, la computadora y todo eso. Pero lo analógico entonces es aquello que tiene que ver con la semejanza, analogías, semejanza, uso de metáforas, ¿no? Entonces, aquí está el aspecto de la analogía, que es muy parecido a la alegoría, ¿no? La alegoría también utiliza metáforas, pero es la interpretación ya propiamente dicha, ¿no? La analogía, entonces, es uso de semejanzas, uso de metáforas, uso de símiles, ¿no? Que hay muchos en la Biblia, ¿ya? Que hay que diferenciar, en todo caso, ¿no? ¿Qué es un símil? ¿Qué es una metáfora? ¿Ya? ¿Qué es algo análogo? ¿No? Son diversos elementos cuando hablamos de figuras literarias, estamos hablando de cosas que son muy parecidas, pero que no son lo mismo, ¿no? Bien. Y también entonces el sentido alegórico. Esos eran los cuatro elementos que usaba entonces don Agustín. Bueno, aquí les he presentado entonces a ustedes estos aspectos, ¿no? Estos cuatro, bueno, no, estas tres escuelas, ¿no? Que tuvieron su vigencia en la iglesia y todavía de alguna manera la tienen, ¿no? Y podría decir que sí, todavía la tienen algunas escuelas o formas, ¿no? Que utilizan todavía ciertos elementos, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en las escuelas, y ahora podríamos hablar inclusive de otro elemento, ¿no? Cuando hablamos de escuelas, por ejemplo, estamos hablando de la alegoría, de la literalista, ¿no? La exegética. Hoy día, por ejemplo, está muy en boga lo que es la crítica textual, ¿no? Y los métodos histórico-críticos, ¿no? Pero también está el método sociológico, el método antropológico, ¿no? También está el método interdisciplinario, ¿no? Para interpretar. Entonces, y de hecho que también están lo que es clásico, es el método deductivo, que el deductivo yo lo diría, lo aplicaría que viene de la alegoría, ¿no? Y el método deductivo, ¿no? Ya, una cosa es el deductivo, o sea, que va uno indagando, y el otro es el inductivo, que va analizando, ¿no? ¿Ya? Entonces son dos métodos que tuvieron mucha influencia y todavía la tienen,
¿no? Hay inclusive un ministerio que se llama precepto sobre precepto que utiliza el método inductivo, ¿no? Que va de lo particular a lo general, ¿no? El deductivo más bien va de lo general hacia lo particular, ¿no? Para buscar e indagar de otra manera, ¿no? Entonces son métodos que se han utilizado y que todavía tienen su vigencia entre nosotros. Eh, el otro dato es que también cómo entonces miramos la interpretación dentro de el proceso del Antiguo Testamento, porque aquí nos habíamos plantado todavía, faltaba esta parte, ¿no? Bueno, no vamos a acabar todo hoy día. La historia de la interpretación en el Antiguo Testamento. Vamos a mirar eso. Cuando terminamos hoy, la próxima semana, bueno, ya hemos evaluado un poco de las escuelas de interpretación, haríamos un poco de hermenéutica, exégesis y elementos que tienen que ver con el proceso de interpretación, ¿ya? Por ahí vamos a trabajar eso entonces para la próxima semana. Lo que sí vamos a hacer es algunos elementos. Yo le voy a mandar este material de hermenéutica. Provecho, hermano José Luis. Este, también, bueno, pueden hacer, si ustedes pueden, están en su casa, están en clase también, siempre y cuando tienen que estar atentos, ya escuchando la clase, anotando y todo eso, pero pueden servirse su café, pueden servirse su cena también, o si toca comer, también háganlo, no hay problema. Este, compartimos todos. ¿Ya? Eso no es el problema. ¿Ya? Pero sí tienen que estar atentos a esto. ¿Ya? Entonces, historia de la interpretación del Antiguo Testamento. Ese material, como les dije, estaba buscándolo para que compartirlo con ustedes, pero no sé dónde estará. Pero sí podemos decir dos elementos que por ahí dejé colgados, ¿no? Yo mencioné que la interpretación que se da a la escritura, primero tenía que ver con el hecho de la escritura, ¿no? Para el judío, la Torá fue el fundamento principal que ya había desde la época de Josías, porque se descubre el texto, ¿no? Y luego cuando Nehemías y Esdras regresan, y entonces ahí Esdras especialmente es el que plantea la lectura de la escritura, y esa lectura del público en donde había intérpretes, ¿no? Interpretaban, dice, hacían la lectura e interpretaban, ¿no? Había intérpretes que le daban la interpretación exacta o adecuada al pueblo, ¿no? Y el pueblo lloraba, dice, ¿no? Es un acto muy solemne, muy especial, pero también muy emotivo, ¿no? Muy emocional. Eso nos lleva a que en base a la venida, la vuelta de la cautividad, entonces se establece el desarrollo de los movimientos como de los escribas, ¿no? Los copistas, los que van a trabajar el texto y el desarrollo del texto, pero también de los círculos piadosos, diríamos así, es decir, de los que buscaban piedad, que buscaban la búsqueda de consagración a Dios, que eran, en este caso, los rabinos, los que iban a interpretar el texto, los que iban a estudiar el texto y que lo iban a dar a conocer, ¿no es cierto? Y la enseñanza para el pueblo, ¿ya? Y de ahí sale el grupo de los fariseos, que primero se conocieron como los Hasidín, ¿no? Los Hasidín, con H, Hasidín. Ellos lucharon en la época de los macabeos, tomaron, digamos, las armas para liberar a su pueblo, ¿no? De la invasión eh, de Antíoco Epífanes, ¿no? Que el otro día estaba escuchando acerca de Antíoco, alguien, un predicador o pastor decía que lo que Antíoco había hecho no es el anticristo exactamente, porque por algunos datos, dice, ¿no? Pero veo que sí tiene mucho que ver el hecho de que este, eh,
Antíoco sí tenía ciertas características, ¿no? Especialmente este hecho de la invasión y hacer guerra, ¿no? Y quiso arrasar y no solamente arrasó, sino también tomó el templo, ¿no? Y lo profanó, ¿no? Y, por supuesto, quiso arrasar con la religión hebrea, ¿no? Que no se lo permitieron, es otra cosa, pero es un tipo de anticristo en todo caso, ¿no? Ahora, en esa época, hemos dicho, cuando ya ellos entonces, ¿cómo diríamos? Eh, la, volvieron a dedicar el templo, ¿no? Y se comenzaron a forjar las instituciones religiosas judías que van a ser muy populares, ¿no? Es decir, las instituciones religiosas judías que van a ser populares en el primer siglo, ¿no? ¿Cuáles fueron los movimientos religiosos, digamos así, ¿no? Creo que en la historia de la iglesia hemos hablado algo de eso, sí, ¿no? O en interperiodo, especialmente. Hemos hablado de qué cosa, del fariseísmo, después de los saduceos, eran dos tendencias religiosas muy fuertes. Después estaban también, a ver, los esenios también, que fueron también, los tres son elementos de corte religioso, ¿no? O interpretaciones religiosas. Después estuvieron no, los saduceos también tuvieron una acción política, ¿no? Los sicaris también, ¿no? O celotes, cananitas, especialmente cananitas y celotes, un movimiento político, y los sicaris también, ¿no? Los extremistas. Eh, Dentro de esos, ya hemos dicho, lo más importante va a ser los fariseos y los saduceos. Los fariseos entonces van a ser parte del Sanedrín, la mayoría van a integrar los círculos rabínicos, ¿no? Se van a formar los rabinos, ¿no? Los que van a dirigir las sinagogas, que también es otra institución que se va creando para esa época, ¿ya? A partir de la cautividad, de la vuelta de la cautividad. Y los saduceos van a ser más bien eh, que integran, o los que integran el fariseísmo, vienen a ser del grupo de la casta sacerdotal, ¿no? Es decir, el movimiento sacerdotal se convirtió en una casta, ¿no? Una casta que se desarrolla, ¿no? Y que va tomando fuerza y se institucionaliza, ¿no? ¿No? Van a ver todo lo del templo, los sacrificios, todo eso. Pero tenían diferentes posturas religiosas, sus interpretaciones eran diferentes, ¿no? Los fariseos, por ejemplo, ellos creían en un mundo espiritual, creían en el más allá, creían que había resurrección, creían que había vida después de la muerte, ¿no? Todo eso lo tenían los fariseos y quizás esto lo habían captado del mundo persa, posiblemente porque los persas tenían estas concepciones, y también del mundo egipcio. En la cultura egipcia había eh, mm, existen los vestigios, inclusive en la arqueología ha descubierto restos ahí, ¿no? Eh, en lo que llaman la Casa de los Muertos, por ejemplo, ¿no? O Libro de los Muertos, ¿no? Que documenta todo en las paredes, ¿no? En jeroglíficos y en dibujos, ¿no? Y cómo está la persona en el mundo de los muertos, ¿no? Que ahí está todavía viviendo, ¿no? Y teniendo sus acciones y todo lo demás. Ah, Había un culto a la muerte dentro del mundo egipcio, ¿no? Eh, Se podía hablar de una especie de tanatología, ¿no? Tanatología, ¿no? O quizás tanatolatría también, ¿no? Tanatrología, tanatrología.
tanatolatría. Bien, y en cambio los saduceos eran diferentes. Los saduceos lo que tenían era, en su concepción religiosa, ¿no? Era que el mundo temporal era lo único que existía. Más allá no había vida después de la muerte, no había resurrección y tampoco creían en un mundo sobrenatural, ¿no? No tenían esa concepción de lo sobrenatural, eran muy racionales, ¿no? Y por supuesto, la casta sacerdotal también se había corrompido, recuerdo que en la época de las monedas, ¿no? Las luchas entre para ser gobernantes, para ser sacerdotes, esa parte se corrompió en su momento y claro, después mucha gente que va a tomar ese cargo de sumo sacerdote que no son de un origen grato en todo caso, ¿no? Ya. Eh, Tenían otros intereses en todo caso, ¿no? No diría que no era con la visión que tenía Aarón o las familias de Aarón, que de paso no fueron tampoco los hijos de Aarón también hicieron sus cosas, ¿verdad? ¿No? Pero que bueno, le vino la sentencia y se acabó. Pero para este tiempo entonces habían eh, sumos sacerdotes y la casta sacerdotal que velaba por sus propios intereses, ¿no? Qué cosa más le convenía, de alguna manera. Los fariseos eran en ese aspecto más radical, no veían su interés, pero sí trataban de guardar la tradición. Y dentro de esa tradición y dentro del estudio de la Torá, aparecieron, diremos así, ¿no? Dos tendencias bien marcadas. Posiblemente pudo haber habido otras más, pero las que están bien marcadas y que se establecieron en Israel y que todavía tienen influencia, ¿no? Eh, una viene de Gilel, que justamente se le conoció como Gilel el Babilonio, porque nació en Babilonia, ¿no? Y él desarrolla este, su pensamiento teológico, digamos así, o de la enseñanza que tenía la tendencia, ¿no? De religiosa hebrea, ¿ya? De corte, vamos a decir, de corte liberal, ¿no? Abierto, ¿no? Muy abierto, ¿ya? Y había otro que se llamaba Shammai, Shammai con SH, ¿no? Shammai, no Chamay, ¿no? No de chamán, sino Shammai, Shammai. Y Shammai, fue otro rabino importante, ¿no? Un fariseo, eh, que era de la parte de Jerusalén, ¿no? De paso. Y él entonces establece su escuela también, la escuela de Shammai, ¿no? Entonces, dentro de los círculos rabínicos, los grandes maestros son Hillel y Shammai. Hillel y Shammai, ¿no? Entonces, dentro del mundo fariseo, dentro de los círculos rabínicos, estos dos movimientos van a ser muy importantes dentro de la sociedad y dentro del mundo religioso judío y van a tener mucha presencia, ¿ya? Y también van a tener pues debates entre ellos, y eso que les gustaba, ¿no? Y que el pueblo ahí estaba, ¿no? Porque ellos eran los consejeros, los que guiaban al pueblo, ¿no? Las preguntas, las dudas, ellos iban donde a los círculos rabínicos, a los fariseos, para que les den la interpretación. De hecho, que este, el fariseísmo era un modelo religioso muy prestigiado, ¿no? Muy prestigiado, hasta que vino Jesús. No es porque vino Jesús. Jesús lo que nos muestra es un tipo de fariseos, no son todos, lastimosamente nosotros hemos generalizado pensando de que todos los fariseos eran así. No, un tipo de fariseo es el que Jesús critica, ¿no? Que era muy tradicionalista, muy radical, ¿no? Con una postura
¿no? De pensamiento así cerrado, ¿no? Muy concordista y muy reduccionista, diría, no por decirlo reduccionista, ¿no? Y que no pasaba cualquier cosa en cuanto a planteamiento, ¿no? Entonces, Jesús criticó a ese movimiento fariseo, ¿no? Vuelvo a repetir, no fuera todos los fariseos, ¿no? Habían otros fariseos que sí eran considerados, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, el caso de José de Arimatea o de Nicodemo, ¿no? O del mismo, ¿qué más? Otro rabino por ahí, ¿no? Que, o aquel que, bueno, Gamaliel, otro también, ¿no? Pero ya no es seguidor de Jesús, ¿no? Había muchos otros que seguían a Jesús, ¿no? ¿No? Y que eran rabinos. Bueno, entonces, de Gilel sale una tendencia que se va a conocer como liberal, y de Shammai va a salir la otra tendencia que es la tendencia um, conservadora, digamos así, ¿no? ¿No? La conservadora. ¿Cuál era el pensamiento de cada uno? Bueno, ya hemos dicho de Gilel era, en la Biblia se muestra por lo menos algunos aspectos. ¿No? Ellos eran más flexibles para guardar la fiesta, para guardar el sábado, ¿no? Todo eso eran mucho más flexibles. En cambio, los de Shammai sí eran mucho más radicales, ¿no? ¿No? Con respecto a eso. Así que Jesús en su momento, él, en cuanto a guardar el reposo, el día de reposo, él actuó como la gente de Gilel y no como lo de Shammai, ¿no? En cambio, en un momento en que hay una pregunta de los discípulos con respecto a la carta de repudio, conocido de esa manera, la Biblia dice carta de divorcio, no existe, la palabra divorcio es una mala traducción de los evangelios, porque en el mundo judío no existía el divorcio, no existía el divorcio. De ahí viene el concepto también religioso católico, donde se prohíbe el divorcio, ¿no? Para católicos no existe el divorcio, excepto que los papas por es cátedra lo, lo dé, ¿no? Que hay casos muy particulares, muy extremos así. Entonces, Jesús, al responder aquí, con respecto a eso, dice, primero pone la base, ¿no? Que Dios lo hizo al hombre, ¿no? Eh, y los unió, dice, ¿no? Y lo que unió Dios no lo separe el hombre, ¿no? Ya. Pero por causa del corazón de ustedes, dice que Moisés dio carta, ¿no? La carta de repudio, ¿no? Al principio no era así. Y pone un dato ahí de que la única forma, ya, la única forma, el único hecho agravante o causa, ¿no? Una causa, no es la causa para comer, no, la causa de separación puede ser solamente una, dice, ¿no? ¿Y cuál era la única? Dice, a causa de, Adulterio. a ver, dice adulterio, fornicación, a ver, ¿qué dice ahí? Adulterio. A ver. A ver, vamos a mirar exactamente para que Mateo, ¿no? Parece. Acá está, ¿no? Mateo 19. Dice, vinieron los fariseos tentándole, porque, no eran los discípulos, fueron los fariseos, ¿no? Los fariseos, que tenían esas dos tendencias, pero uno, a ver, ¿qué dice Jesús sobre esto? Y fueron a intentarle con el problema que tenían ellos, ¿no? Porque algunos decían sí, otros decían no, ¿no? Ya, entonces dice que acá es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa, eso está bien, ¿no? Y repudiar, dice.
y le dice, ¿no habéis oído o habéis leído que los hizo al principio varón y hembra? Y dijo, pues está acá, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán dos, una sola carne, ¿no? Y por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre, dice, ¿no? Y está la pregunta. Entonces le dijeron, ¿por qué? Pues entonces Moisés mandó carta de divorcio, dice, y repudiar. La palabra divorcio, como hemos dicho, no es exactamente la correcta o la adecuada, ¿no? Esto tiene que ver con Deuteronomio 24, 1 al 4, ¿no? Y Mateo 5:31, una ley que protegía a la esposa, ¿no? Y el marido tenía que darle un documento que justificara la separación, ¿no? O sea, que sí existía la separación, ¿no? Y es más, el concepto, la palabra más está en el concepto hebreo, era de disolución, disolución. ¿Y qué cosa es disolución? No sé, seguro se acuerda esa palabra, ¿no? Disolver, ¿no? Volver a cero, volver a Balance. nada, ¿no? Sí. Volver a empezar. Entonces, la idea de disolución, entonces, que los dos, que el hombre le daba carta así abierta y el hombre tenía la libertad de poder casarse de nuevo, porque eso existía en el mundo judío. Lo que estaba prohibido era que se volviera a casar con la mujer a la que había repudiado, ya no podía, ¿ya? Pero sí podía casarse con otra, ¿ya? Entonces, la causa de esa separación o de esa disolución, ya, ahí tenían diferencia los fariseos. Unos decían que se podía aplicar esto por cualquier motivo que el hombre vea conveniente, ¿no? O sea, si el hombre ya se había aburrido de su mujer, ya estaba cansado, o por cualquier cosa, ¿no? Ya de paso no había el asunto del sentimiento. Posiblemente eso del amor, el sentimiento, podía haber estado presente, pero no se nota eso ahí, ¿no? Los motivos eran por otros motivos, por conveniencia, por negocio, por ampliar las herencias y las propiedades y los bienes, ¿no? Era una especie ¿cómo le llamamos? De contrato, ¿no? Algo así, un contrato, ¿no? Entonces era casi un negocio de alguna manera, ¿no? Para ampliar la familia, para tener descendientes y todo lo demás, ¿ya? Entonces no estaba en ingrediente del amor. Entonces, en medio de eso, pues, el hombre podía, por esa aseveración de esta tendencia, hacer uso de su facultad, de su voluntad, y si había un motivo que él podía dar, cualquier motivo que sea, entonces por esa tendencia era aceptado, ¿no? Ya. Entonces, si no le limpió bien, si no le sonrió, que no le contestó, o que pues amaneció, no le gustó cómo estaba, ¿no? Cualquier cosa, ya, carta. Ese es un pretexto, por decirlo así, ¿no? Por cualquier pretexto. La otra tendencia, la de Shammai, era que solamente había una causa, ¿no? Una sola causa. Y acá lo dice, mira, ¿no? Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer solo por causa de fornicación, no dice por causa de adulterio, dice fornicación, ¿no? Y se casa con otra, dice, La adultera. ella adultera, y el que se casa con el cuidado adultera, ¿no? Entonces, ¿qué dice con respecto a eso de la fornicación? Que de paso, el concepto también que tenemos de fornicación es una interpretación, no es lo que dice la Biblia. La fornicación se ha enseñado como relaciones cuando uno está
soltero. ¿Sí o no? Sí. Así nos ha enseñado, ¿verdad? Pero Ujú. eso no enseña la Biblia, Eso ¿ya? parece. Y se dice que adulterio es cuando se hace una relación fuera de matrimonio, ¿no es cierto? O sea, cuando tú estás casado, tienes una relación sexual con otra persona, ¿no? Ese es el concepto religioso que hemos acuñado por muchos siglos o años, quizás, no sé, pero que no dice la Biblia, porque la fornicación es otra cosa. La fornicación viene de la palabra pornía, y ahí viene pornografía. Y pornía viene a ser todo acto sexual ilícito, o toda, vamos a, más que ilícito, sería todo acto sexual que no esté en el orden, ¿no? ¿No? Y aquí podemos decir es todo abuso sexual, ¿no? ¿No? Todo abuso sexual, todo un uso desmedido del sexo, ¿no? ¿No? En todas las formas que puedan haber, ¿no? Eso sería fornicación en general, de lo que la Biblia habla, ¿no? Entonces, eso es muy amplio en todo caso, ¿no? Es amplio. Hay muchas cosas ahí que, que estarían metidas ahí. Y el caso de adulterio, ¿no? Entonces es cuando tú haces una práctica sexual, cualquiera que sea, ¿ya? Y entonces, ¿qué hace? Dice, eh, si quedas solo, te casas, entonces adulteras. Dice, ¿no? Has roto el compromiso porque has hecho una relación ilícita, ¿no? O un uso abusivo de la relación sexual. Entonces, por ejemplo, ahí tiene que ver con violación, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver con eh, eh, hacerle o buscar que la mujer haga, pues, haga cosas para que lo satisfaga a él, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, también entraría dentro de esa línea. Bueno, básicamente, pues, es la degradación sexual, ¿no? Básicamente eso sería. Nosotros creemos que adulterio es entonces que alguien tenga relación con... No, la adulteración, el adúltero, bueno, adulteración, de paso, la palabra adulteración viene de este, quitarle la esencia a algo, ¿no? Por ejemplo, si tienes una botella de leche, antiguamente me acuerdo que había esa, ¿no? Una botella de leche de vidrio, ¿no? ¿Ya? Ujú. Te venían a la casa y te la llevaban, ¿no? Sí. Pero había un momento de que la leche no te venía pura, ¿no? Algo raro te sentía eso, que con más bajo que de lo normal. Eso era qué cosa, una leche adulterada, le habían Era. puesto agua, ¿no? Entonces te estaban pasando por leche pura, ahí está, por ejemplo, estas famosas empresas de leche, ¿no? Especialmente la que tenemos, que domina todo el Claro. mercado. Esa, por ejemplo, te vendía latas de leche diciendo que era leche y no es leche. Ujú. Eso es un producto adulterado, ¿no? Te dice que es leche, pero no es leche, porque o usa leche en polvo o otros líquidos, otras sustancias o saborizantes, ¿no? Para hacer creer que es leche, ¿no? Entonces, lo adulterado es aquello que no es original, que no exactamente trae lo exacto, lo correcto, ¿no? Entonces, al no hacer una relación adecuada, estás cayendo en algo no correcto y eso es adulterar. No Entonces, la perdón. fornicación también es adulterar. No hay diferencia entre adulterar y fornicar en términos sexuales, ¿ya? Entonces, ahora, la tendencia es, entonces, los de Hillel decían, por cualquier cosa, no solamente por la cuestión sexual.
por cualquier cosa. Los de Shammai decían, no, solamente por fornicación. Y Jesús en este caso toma la posición de los de Shammai, ¿no? Los de Shammai decían eso, no, solo a causa de fornicación. Ahora, algunos cuando interpretan este texto, yo tengo un librito por ahí de un pastor que tiene su idea muy conservadora, ultra conservadora. Él decía que la fornicación era el descubrimiento de que cuando el varón, por ejemplo, descubría que la esposa no había sido virgen, entonces había cometido fornicación, decía, ¿no? ¿Ya? Que de paso, fornicación, por otro lado, tiene que ver, la fornicaria tiene que ver con este hecho del culto religioso, de alguna manera también, algunos lo plantean por ese lado, ¿no? Pero también plantean otros aspectos eh, que se dan ahí, ¿no? Pero bueno, la idea entonces es que eh, la, la fornicación, básicamente, entonces de ahí viene esa idea que se asume en la iglesia, de que es un hecho que hace una persona que todavía no está casada, ¿no? Entonces, pues ese concepto lo traslada al contexto de la época de Jesús y de lo que hacían los judíos cuando ellos entraban al lecho nupcial, ¿ya? Y tenían relación con la mujer. Y si ella no desfloraba, es decir, no sangraba, entonces le echaban la culpa de que ella no era virgen. Entonces, ¿qué cosa hacían? La sacaba, la denunciaba, ¿ya? Para que la peleara, ¿no? ¿Por qué? Porque ella no había venido virgen al matrimonio. Y eso también era causa de divorcio, ¿no? De separación, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque había fornicado, ¿no? Esa idea de que, de que la mujer cuando tiene la primera relación, entonces tiene que ser deflorada y cómo se muestra eso cuando ella sangra, ¿no? ¿No? Ahora se ha descubierto que no necesariamente es así, ¿no? Hoy se sabe que no siempre en la primera relación la mujer sangra, ¿no? Puede ser que el himen ya esté ahí. El himen de paso es una telita pequeña que se puede romper por cualquier acción, ¿no? De muchacha, no necesariamente por la relación solamente, ¿no? Pero hay la idea tradicional religiosa que se cree que solamente se puede romper el himen a través de una relación, ¿no? Bueno, no voy a hablar de ese asunto sexual, no se trata de eso ahí, ¿no? Pero sí la concepción es que hay ciertas tradiciones que uno le asume al asunto para interpretarlo. Y no es lo que dice el texto, sino metemos al texto cosas que no dice el texto, ¿ya? Eso se llama eisegesis. Ahora, la eisegesis no es mala del todo. Hay eisegesis que son buenas, pero hay eisegesis que son malas, que nos alejan del contexto del texto, ¿no? Entonces hay que saber cómo utilizar las metáforas, las analogías, los símiles, hay que saberlo utilizar para saber que estemos a la par de interpretando el texto adecuadamente, ¿ya? Y que no sea de un pretexto solamente, ¿no? Hay muchos casos, no sé si por ahí podemos aplicar otro, a mí se me ocurrió esto de Mateo 19, ¿no? Pero hay muchos otros textos. Ahí está, por ejemplo, el caso de la mujer samaritana, ahí está, que Jesús, ella le pregunta, Señor, nuestros padres adoraron en este monte. Ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén, ¿no? En el monte allá, en Sion. Ahora, ¿tú qué dices? ¿En qué monte debemos adorar? ¿Cuál es el verdadero monte para adorar a Dios? ¿Qué le responde Jesús? ¿Ah? ¿Le dice acaso, bueno, el templo está allá, en Jerusalén, y allá hay que adorar, porque es nuestra tradición, ¿no? Porque eso es lo que hacían, y Jesús hacía eso también.
Jesús no fue a Jerusalén solamente cuando esa última semana, ¿no? De la pasión. No, Jesús iba a Jerusalén como todo judío, a toda la fiesta. Seguramente había estado Jesús antes de su ministerio y después también. ¿Ya? En Juan se denota eso, que Jesús era un judío que cumplía con las fiestas y iba a Jerusalén, ¿no? Entonces, él podía haberle respondido de esa manera. ¿Cómo? ¿No sabes que Salomón mandó a construir ese templo y Dios le confirmó eso, ¿no? Le aceptó ese templo y que la adoración es en Jerusalén? Allá entonces tienes que hacerlo, tú sabes. ¿No? Pero no le dijo eso. Tampoco le dijo, bueno, como ustedes se han dividido, entonces no hay otro lugar, ya están separados y hay que adorar a Dios pues en algún lugar, entonces está bien que hagan eso ahí en ese templo, ahí en el monte, en Jericín, ya, muy bien. No le dice eso. Jesús le dice, vendrá, dice, el tiempo en que en este monte ni en este otro podrán adorar, sino que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Entonces le da otra interpretación al asunto, ¿no? ¿Se da cuenta? El uso del templo, Jesús lo desecha. Por eso no creo en un tercer templo, ¿no? Quizá para un judío podía ser interesante un tercer templo, pero bien difícil que sea un tercer templo, ¿no? Y si se cumple eso que dice el dispensacionalismo, yo me callo la boca, ¿no? Pero no creo en un tercer templo, porque no es necesario. Y que los cristianos estemos promoviendo un tercer templo también es contrario a las escrituras. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que llegará el día en que no se adorará ni en este monte ni en este otro, sino en espíritu y en verdad. ¿Cuándo llegó ese tiempo? Ahora. Es el tiempo de Dios. No necesitamos ir a un lugar para adorar a Dios. ¿No es cierto? ¿Por O qué sí. tales? No, dice que porque tales adoradores busca el Señor, que lo adoren en Exacto, espíritu. exacto. ¿No? Y ahí también hay que cambiar esa figura de lo religioso, ¿no? Que muchas veces pensamos que es un lugar, el único lugar para adorar a Dios. No, no, el lugar para adorar a Dios es nuestro corazón. Ese es el templo de Dios, ¿no? Nuestra vida. Y a partir de ahí, entonces, ya viene todo lo demás, ¿no? La iglesia, el servicio, la tarea, todo lo demás, eso viene. Pero no es eso el elemento principal, sino la relación con Dios, ¿no? Nuestra relación. O sea, nos tenemos que convertir en un templo santo a Dios, que de paso no es, y hay dos palabras importantes eh, que hablas del templo. Una la palabra es hieros, hieros, que significa templo, pero es la parte, eh, digamos, es el perímetro del templo, ¿no? Está alrededor del templo, eso es lo que se ve, todo el edificio, ¿no? Y la otra palabra es naos, que es la que utiliza Pablo en Romanos, ¿no? Pablo utiliza siempre naos. Y naos es el Santísimo, la parte íntima, la parte más importante, ¿no? Donde no entraba el pueblo de paso, donde no entraba nadie más que el sumo sacerdote una vez al año. Pero el Señor dice, vosotros sois templo del Espíritu Sí. Santo, sois templo de Dios. O sea, el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, esos son ustedes. No dice que van a entrar al lugar santísimo. Eso es lo que dice en Hebreos. Dice, sí, Hebreos sí habla de eso. ¿Ya? Que tenemos acceso a ese lugar. No. Pero nos da el símil, ¿no? La semejanza de que somos templo
O sea, el lugar íntimo del templo, el Santísimo, ese lugar somos nosotros. Y ese lugar, ¿qué había ahí? La presencia de Dios. El sacerdote entraba a ese lugar una vez al año. Hoy día el sacerdote Jesús está toda la vida ahí, ¿no? En ese lugar, con nosotros, ¿no? Excelente ese aspecto. Bien, entonces, ahí tenemos nosotros por lo menos un sentido. Ahora, la figura era, y yo se las debo, voy a buscar bien para que darle algunas pautas también, ¿no? De que el pensamiento de Shammai, un poco del Gilel y todo eso, ¿no? Porque hay ciertas tradiciones que se guardaban en cuanto a interpretar, ¿no? Y de hecho que de esa manera también había la figura del literalismo dentro del mundo judío y también las alegorías, ¿no? Por ejemplo, una alegoría que encontramos nosotros, que algunos lo llaman como que no es parábola, pero que lo ven como una realidad, es esta parábola que llaman del rico y Lázaro, ¿no? Esa parábola de rico y Lázaro nace de una alegoría, es una alegoría, ¿ya? Es una alegoría con respecto a la visión que tenía el judío acerca del mundo, que era una visión semita, ¿no? El mundo semita, donde veían el mundo plano, ¿ya? Y una bóveda, ¿no? Y debajo estaba el inframundo, ¿no? Dentro del Oriente también se pensaba de ese modo. Entonces, esa figura nos hace ver cómo el mundo creía acerca del mundo inferior. Y entonces ahí estaba el lugar de los muertos, que para los griegos era el Hades, ¿no? ¿Ya? El lugar eh, también le llamaban Abadón, ¿no? La parte del tormento, ¿no? Y entiendo que también Hades también se le conocía como, sí hay otra palabrita más por ahí que se me pasa por ahí, ¿ya? Pero por lo menos ahí está, Abadón, Hades, ¿no? El Hades, el lugar de los muertos, y Hades era el dios, pues, que había luchado contra Zeus, en la lucha de querer liderar la playa de dioses, ¿no? Y Hades es derrotado, ¿no? ¿No? Bueno, y, y Cronos también, entiendo que por ahí también hay algo de eso. Bueno, lo cierto es que todo eso es mitología, pues, todo eso es alegorías, ¿no? La religión griega usa mucho de alegorías, ¿no? Figuras mitológicas, ¿no? Mitos, leyendas, ¿no? Y hay muchos mitos y leyendas dentro de la tendencia judía también, ¿no? Por eso es que Pablo, cuando habla, dice que no se deben llevar por la falsa, la falsa llamada ciencia, ¿no? La falsa ciencia, ¿no? No. Y de las filosofías y huecas sutilezas, dice. No está hablando de los griegos, está hablando de esas mitologías y esas figuras míticas que habían dentro del mundo judío y que todavía existen, ¿eh? Existe dentro de lo que se llama este, la mística judía, la mística judía, ¿no? Nació también el fariseísmo eso, ¿no? La mística judía. Es un extremo de las figuras estas que hemos mencionado y, y claro, en la Biblia aparece esa idea, ¿no? Del lugar de los muertos, el abismo, ¿no? El lugar de tormento, ¿no? Todas esas figuras son figuras digamos, mitológicas, ¿no? Que nos hablan entonces de cómo el hombre pensaba, cómo atribuía su ideal o su idea acerca del mundo de más allá, ¿no? Entonces, esas figuras ya nos dicen algo a nosotros, ¿no? ¿No? Es que todo es interpretación de alguna manera, ¿no? Interpretamos el mundo. La cosmovisión, por ejemplo. ¿Qué es cosmovisión? Hoy día se utiliza mucho esa palabrita, ¿ya?
¿no? Que en la sociedad tenemos una forma de pensar en el mundo, ¿no? ¿No? Cómo está hecha la concepción del mundo. Y hay muchas formas también de cosmovisiones, ¿no? Hay cosmovisión, digamos, de las culturas primitivas, hay que viene de las culturas primitivas, hay cosmovisión posmoderna, hay cosmovisión, digamos, evolucionista, hay cosmovisión hasta, digamos, de corte creativista, en fin, ¿no? Eh, hay cosmovisión lineal, algunos piensan que el mundo es plano, ¿no? Los terraplanistas, por ejemplo, ellos dicen que el mundo no es redondo, ¿no? Por más argumentos científicos que tú les pongas, te ponen otros argumentos, ¿no? Y basados en lo que se conoce hoy día como teorías de conspiración, ¿no? Usa mucho teorías de conspiración, ¿no? Entonces, esas teorías de conspiración dicen que el mundo nació así, el mundo no es redondo, ¿no? Eso del círculo de la Tierra tiene que ver con otra cosa, no tiene que ver, habla de círculo, no dice circunferencia, ¿no? Entonces, hacen uso de conceptos hasta literales para tratar de ver, no, que la Biblia dice así, ya. Y la Biblia, ciertamente, hay una visión lineal, ¿no? Digamos en el sentido de que el planeta es hecho de manera plana, ¿no? De manera plana. No desde la historia, porque la historia lineal es del cristianismo. En cambio, y hay esa línea, ¿no? Que aparece en la Biblia así, ¿no? En el mundo oriental era circular, ¿no? Es lo que decía el predicador, el Eclesiastés, decía, no, dice, ¿qué fue si lo que ahora es ya fue? Dice, ¿no? ¿No? No hay nada nuevo en el mundo, ¿no? Entonces, como que la historia se va repitiendo, ¿no? Tanto en tanto se va repitiendo, repitiendo. Ese modelo que analizaba entonces su forma de analizar su mundo. Entonces, hay interpretación correcta y hay interpretación que no siempre es la correcta, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos trabajar? Eso tiene que ver con métodos, aplicando métodos, pero el método no significa que vamos a llegar a una conclusión adecuada, ¿ya? De todas maneras, la posibilidad está en que podamos tener una correcta interpretación, un análisis interpretativo que nos permita tener una mediana o una clara visión de un pasaje, ¿no? O de qué es lo que quiere decir el pasaje para nosotros, ¿no? No sé si acá podemos hacer un ejercicio ahorita, ya que nos quedan unos 15 minutos o 12, y una intervención de parte de ustedes. A ver, escucho por ahí unos micrófonos, pero no hay todavía intervenciones. A ver, de repente si tienen ustedes alguna inquietud, alguna duda de interpretación o algo por ahí. Y por ejemplo, pastor, ahí en las escuelas que fue de Teodoro, los discípulos de estos dos discípulos que salieron De de Doroteo, una de las escuelas, Teodoro y Juan Crisóstomo. ya. Los dos, como eran tan alegóricos, pastor, no solamente pues en ese tiempo, ahora también pasa lo mismo, ¿no? Ahora también
interpretan la Biblia alegóricamente, como está pasando ahora, Claro. ¿no? Por Bueno, ejemplo, en el caso de Teodoro y de Juan Crisóstomo eran de la escuela de Antioquía que eran literalistas, ¿ya? Ellos eran literalistas. Los que eran alegóricos eran de la escuela de Alejandría. Y ahí está Orígenes, por ejemplo, ¿no? Clemente de Alejandría y Orígenes, ¿no? Esos fueron mm, los principales. Ya, sigue, mano. hasta hoy en día, pastor, hasta hoy en día son casi dogmáticos. Y es por eso entonces vamos comprendiendo de que en diferentes, eh, ¿cómo se puede decir? Sectas o denominaciones distintas existen, pues ahora también forma Claro, alegórica y dogmática. sí, hay muchas formas eh, que tienen Inter- con sus esto, cortes. Sí, sí, con esto lo de la guerra que dicen que la Jerusalén va a tener que ser rescatada de ahí de la mezquita y todo ello, cuando en realidad pues la nueva Jerusalén es la promesa del Señor, claro, donde nos exactamente. reuniremos millones, millones, claro. Claro, y ahí en este caso había que mirar bien un aspecto. Tú has mencionado que eso de la Jerusalén, la Nueva Jerusalén o el rescate, eso es una interpretación, sí, tienen una interpretación, pero ¿de qué corte sería? Sería más bien alegórica, nace de una alegoría, pero sacan el texto fuera del contexto y lo literalizan, o sea, literalmente lo aplican a Israel, ¿no? Literalmente lo aplican a Israel. Cuando ahí claramente, y de paso, aquí es al revés, en Apocalipsis hay muchas alegorías. Apocalipsis no se puede interpretar literalmente, ¿ya? El error es tratar de literalizar el texto, que es alegoría, básicamente. Apocalipsis es alegoría, y eso hay que reconocerlo. Por ejemplo, Alegorías. esa figura del 666 que tantas veces se ha discutido y que se aplica literalmente, ¿no? ¿No? El chip, en la vacuna te metieron un chip, ¿no? Hay un chip que te han puesto ahí y que ese es el número de la bestia, ¿no? Una forma de literalidad, ¿no? Aplicada a un concepto, ¿no? A, a una medicina, en este caso una vacuna. Pero no ha sido la única. También dijeron que la libreta electoral, cuando antes era, o el número, cuando tenías la libreta militar, ¿no? O el código de barras, ¿no? Ahí está el número 666, ¿no? Y hablan del 6 cepas como un número de maldición y todo lo demás, ¿no? Eso le han dado una interpretación a ese número que no es, ¿no? Y a partir de ahí alegorizan recién, ¿no? No, el personaje debe ser tal, ¿no? O cual, ¿no? Comienzan a tratar de interpretar. Cuando el sello ya el famoso sello, tiene que ver con un concepto que los cristianos del primer siglo conocían, ¿ya? Y con una señal que ellos sabían, que no ha pasado en nuestro tiempo, ¿ya? Y tiene que ver con el imperio, de hecho que tiene que ver con el imperio romano, ¿no? Entonces, ahí hay una figura que se ha perdido en el tiempo, ¿no? Que no tenemos nosotros la figura ahí exacta, ¿no? Ahora, que eso se pueda dar en el futuro, este, tenía que darse también las características que está ahí en el contexto de Apocalipsis, ¿no? Ya. El asunto, por ejemplo, que habla acerca del trigo, del aceite, el costo de las cosas y todo eso, ¿no? Que básicamente se da para esa época. O sea, está hablando de una situación económica y una situación de crisis, ya, que se dio en ese momento, ¿no? Que se puede aplicar para otros contextos, sí, también. Pero hay que trabajar ese aspecto, ¿no? Pero no necesariamente está diciendo de un cumplimiento así literal, ¿no?
¿Por qué? Porque ya se dio en su momento y la simbología permanece para algunos aspectos que tienen que ver con los principios que denota la escritura y que reaccionan en toda cultura, ¿no? ¿No? La manifestación del anticristo, el mismo, la misma Biblia habla del espíritu del anticristo, ¿no? Y nosotros vivimos bajo una sociedad, ¿no? Que está influenciada por el espíritu del anticristo. ¿No? Que puede ser una persona más, puede ser, sí, ya, pero no necesariamente solamente una persona que estemos esperando, porque ya el sistema está hecho así, ¿no? Tiene esa tendencia, ¿no? Y hay personajes que se comportan como anticristo, por si paso, ¿no? Hay muchos, ¿no? No sé si decenas o centenas, pero hay muchos, ¿no? Y pasando por nuestros gobernantes de paso, ¿no? ¿No? Y gobernantes de otras naciones también. O sea, ese espíritu está metido, ¿sí? Está metido en lo religioso, está metido en lo político, está metido en la cultura, está metido en muchas áreas, ¿no? Ya eso sería entonces alegorizar, ¿se da cuenta? Ahí ya estamos aplicando, pero alegóricamente, ¿no? Una situación este, que se dio como alegoría para su momento, para su tiempo, y que se puede aplicar de ese modo, pero no de forma literal, porque ya lo que se dio para esa época y el mensaje que fue para las iglesias, para las 7 iglesias de Asia Menor, y los dice ahí el texto, que el mensaje era para ellos. O sea que es en el contexto de ese tiempo en que se va desarrollando el Apocalipsis. Y nos va mostrando también lo que nos lleva hasta el final, ¿no? No que hay etapas ahí, no, sino son visiones que van repitiéndose y que nos preparan para la venida del Señor. Y que la iglesia del primer siglo pensaba que ya estaban ahí, ¿no? Han pasado 2000 años y se dan cuenta que el Señor está por venir, sí, ¿ya? Pero ¿cuándo será? No sabemos. Cualquier momento puede ser. Pero de hecho que hay muchas cosas que todavía faltan por cumplirse, porque no todo se ha cumplido. Hay ciertas cosas que se extienden hacia, hacia los tiempos finales, ¿no? Eso sí, de hecho que sí. Y le digo tiempos finales porque que tiene que ver con la venida del Señor, bueno, que todavía no se ha dado, ¿no? Eso es lo principal. Muy bien. ¿Algo más? ¿Cuál es la diferencia, pastor, entre la dogma y la exégesis? Bueno, el dogma no vendría a ser un principio, sino sería una disciplina, ¿no? Primeramente, eh, primeramente está el creer. De creer salen los credos, ¿no? Credo, creo en Dios Padre, ¿no? Eso es un credo. O sea, una formulación, ¿ya? Que nos dice verdades. Las verdades que se van desarrollando, sistematizando, se les van dando como artículos de fe, eso se llama dogma, los dogmas. Los dogmas son establecidos, entonces, a partir de las creencias, a partir de la enseñanza de la doctrina, ¿ya? Y los dogmas no son exclusivos de la Iglesia de Roma, ¿no? Por si acaso, Roma tiene muchos dogmas, de paso, ¿no? Pero nosotros también, la Iglesia Evangélica, somos dogmáticos también, sí, también hay dogmas, ¿no? Por ejemplo, un dogma, por decirlo así, ¿no? Una definición es que el ministerio de servicio a Cristo es solamente para los varones. Eso lo han hecho como dogma en muchas iglesias. No, es imposible, la Biblia dice que no, la mujer no puede servir en el ministerio, no puede ser pastora.
¿Eso dice la Biblia? No lo dice la Biblia. No hay nada explícitamente en la Biblia que te diga, la mujer no puede hacer el ministerio pastoral. Literalmente no hay nada, ¿no? Ni alguna semejanza parecida, eh, ni siquiera alegóricas, ¿no? Lo que hay son elementos que tienen que ver con el contexto de la época, donde la mujer no tenía participación social y por lo tanto tampoco se veía bien una participación religiosa de la mujer, porque eso sí se había en el mundo del Oriente, en el mundo de los griegos. La mujer sí tenía un lugar, ¿no? Y bastante largo, ¿no? Entonces, para diferenciarse de los gentiles, la mujer entonces no tenía intervención religiosa. Pero eso ha cambiado, ¿no? Ahora la mujer puede participar en otras cosas, en muchas actividades. ¿Por qué no en el pastorado? ¿No? Si la misma Biblia dice que ya no hay, no, ni hombre ni mujer, o sea, no hay diferencia entre uno y otro. Entonces, eso no solamente es espiritualmente, ¿no? No es solamente soteriológicamente, ¿no? Está hablando de toda la condición humana. Hombre y mujer somos iguales delante de Dios y dentro de la actividad de formación humana también. Entonces, no hay diferencia, ¿no? Pero eso se usa como dogma. Bueno, eso es impecable. Para algunos iglesias, no, eso no va, no va y no va. Apunta. Ese es dogma, ¿no? O sea, sería prácticamente la forma de interpretar, Es algo no así. solamente forma de interpretar, sino las conclusiones de una enseñanza, una doctrina, ¿no? Y son afirmaciones definitivas, ¿ya? Que no son posibles de cambiar, o que la iglesia por lo menos no quiere cambiar, ¿no? Claro. Que el Los dogma dogmas ya podría están cambiar, establecidos, ¿no? es establecido, sí. Ya, Establecidos. ¿no? Así como la Una enseñanza, constitución que tenemos, algo parecido. bueno, la constitución puede variar, puede cambiar, Ah, pero una mm, enseñanza, una verdad que afirma la iglesia como tal, es dogma, ¿ya? Es dogma. Ahora, ese dogma puede nacer de una verdad y de lo que la Biblia dice, pero también puede ser de una afirmación religiosa, ¿no? Que interpreta un parecer de la Biblia, punto, ¿no? Es como este asunto de la mujer, por ejemplo, ¿no? Ah, claro. U otros enseñanzas. Una cosa es teológicamente y doctrinalmente qué es lo que tiene valor y qué es lo que se asume como dogma. Ahí hay ciertas confusiones a veces, ¿no? Porque hay unas prácticas que tenemos que nosotros lo asumimos, pero a partir de enseñanza, pero que es dogmática, ¿no? Y el pastor, dogma es algo que no varía según el postulado de la iglesia, ¿no? ¿No? No puede variar, ¿no? Es mm, lo que llevó, por ejemplo, a negar, por ejemplo, las prácticas pentecostales, ¿no? O el hablar en lengua, porque la iglesia no se hacía eso. Entonces, Ah, no, eso es secta, eso es herejía, ¿no? Entonces, el obrar del Espíritu Santo no es eso. Así no mm, obra, no obra el Espíritu Santo. Eso es lo que se decía, ¿ya? Y llevó a que la práctica, pues, se diera por otro lado, ¿no? Y se negara. Parte posiblemente tienen razón, pero no siempre, ¿no? ¿No? Porque no se puede dejar de lado lo sobrenatural de Dios, ¿no? Y aquello que Dios puede motivarnos sobrenaturalmente. Pero también, por otro lado, hay que no extremar, ¿no? O sea, no caer al otro lado, ¿no? Que es lo que cayeron los pentecostales, ¿no? Que decían que tener el Espíritu Santo solamente es sin hablar en lenguas. Y tienes que hablar en lenguas, y no, eso se convirtió en dogma. sí, pues. No cambies, Y si no, ¿no? no es pastor. Si no, no es bautismo del Espíritu Santo. No, es cierto. Sí, Eso así es es. un dogma pentecostal. Para el pentecostalismo extremo, en todo caso, ¿no? O el pentecostalismo más tradicional, ¿no?
Ahora el Ah, pentecostalismo ha variado en parte, ¿no? Ya acepta otras cosas como bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Y así, entonces hay ciertas cosas que tenemos, ¿no? Y que, por ejemplo, un dogma es ese hecho de que el domingo es el día del Señor, claro, establecido. ¿ya? Y otros dicen, no, es el día del Señor es el sábado, ¿ya? Y por eso lo peleamos, ¿no? Eso es dogma, eso es dogma. No hay Mm, un día que te diga, y la Biblia no te dice eso. No, pues. Busca en la mm. Biblia y vas a encontrar que no dice en ningún momento. Y Y los tampoco te... requisitos sí. de los Ah, ancianos, y los requisitos de los ancianos y obispos, según lo que especifica también en la Biblia. eso, por ejemplo, es una enseñanza y son requisitos que están en la Biblia. Eso Establecido. está establecido así. Sí, Diríamos que es un pues dogma, pero que nace dogma de, también, ¿no? Claro, porque lo está estableciendo, ¿no? claro, pero que nace de la Biblia, ¿ya? Un dogma bíblico, ¿ya? No Claro, es un dogma eclesial. no. Claro, Claro, la Iglesia Católica, por ejemplo, tiene su dogma eclesial. Los 7 sacramentos, infaltables. y Y Ya. punto. el protestante, no, son dos nada más, dos sacramentos, ¿ya? Es el dogma, ¿no? Que el bautismo es por inmersión, no, es por aspersión, dogma, No. ¿ya? Que el El bautismo mandamiento de es Dios. de niños o el bautismo es de adultos, es dogma, dogma, Mm, Claro. ¿no? Porque me parece, ¿no? Es algo que a mí me parece. Es lo que hace encargado la iglesia, punto, ¿no? Mm, Es como en una iglesia, por ejemplo, algunas iglesias históricas en Estados Unidos, un pastor no puede predicar si no se pone la túnica, ¿no? Toda, toda la indumentaria, ¿no? Ministerial, que parece un sacerdote, así predica, ¿ya? mm. Y solamente lo usa para la predicación, para el culto. Después se va y utiliza su vestimenta normal, ¿no? Aparte de que, de paso, el cuello clerical, no recuerdo cómo se llama el nombre de la persona que lo inventó, pero fue en Inglaterra, por ahí fue, que fue para uso protestante, para diferenciarse de los sacerdotes católicos. En América mm. Latina, ¿qué pasó? Alguien lo trajo para acá y lo adoptaron los católicos. Cuando vino el mundo protestante, vio eso y los ministros entonces, ¿qué hicieron? Se pusieron corbata y terno, ¿no? Entonces creemos que el terno y corbata es la forma en que debemos nosotros predicar. Pero anda a Estados Unidos y así no es. Utilizan su Mm, cuello clerical. En la camisa de cuello clerical es protestante, no es católico, Mm. ¿no? Por ejemplo, también hay otro que dicen, la mujer al momento de predicar tiene, tiene que usar sí o sí forzadamente vestido o falda larga, Ajá, ¿no? sí, No estaría pecando, está yéndose contra el espíritu, claro. va, todas esas Pero ya cosas. son normas que tiene la iglesia, no serían dogmas, porque dogma es básicamente va hacia toda la, ¿no? ¿No? Pero la Hay- iglesia pentecostal lo ha establecido, sí, eso lo estableció. En el pentecostalismo sí se ha establecido por así. ahí hay un don. Sí, sí. Ahora no hay formas pues, para utilizar cuál es la vestimenta adecuada, ¿no? No hay, ¿no? Tampoco hay que Mm, también ser exagerado, ¿no? ¿No? Hay que, claro. por lo menos dentro de la cultura, cómo uno desarrolla y qué cosa es el vestido adecuado que uno debe utilizar, correcto, eso se utiliza, eso debería ser, para andar bien. Bien, ya estamos un poquito fuera del tiempo. Eso quería hablar. Quiero darles una tarea, ¿ya? ¿Ya? Y vamos a trabajar, los datos que les voy a dar, yo les voy a dar los libros, ¿ya? Voy a pasarles la bibliografía, ¿ya? Y hay un libro que me parece que no lo he puesto acá, que es el libro sí, acá está, no, lo tengo, el Gordon Fee, así como ese, que voy a mandarle el otro, el libro
que por ahí también ya lo tienen, lectura eficaz de la Biblia, ¿ya? Lectura eficaz de la Biblia, eso es importante, ¿ya? Pero además de ese libro que hay que utilizarlo, hay que leer y hacer una interpretación de los evangelios o de un pasaje de los evangelios, hacer una interpretación de un texto de las epístolas, ¿ya? Y luego hacer una interpretación también de Santiago, ¿no? De una de las epístolas universales, Santiago, ¿ya? Entonces, eso como serían en tres momentos, ¿no? Haga primero uno de los evangelios, ¿ya? Un texto de los evangelios, un texto de las epístolas y otro, y No, la no, otra de Santiago. no le copié muy bien, pastor. ¿Puede repetir de nuevo, por favor? Es sencillo, una interpretación de un texto de los evangelios, una interpretación de un texto de las epístolas de Pablo y un texto de Santiago. Santiago. No lo escuché bien. Interpretación. Este que es hermenéutica, ¿no? ¿Cómo era Una último? interpretación. Sí, ¿Ya? Una interpretación Hacer una Sí, del texto. y tomen en cuenta este aspecto de de que un si puede pasar que texto. ser alegórico o puede ser literal, ¿no? Y cuánto puede utilizar de la crítica textual o si puede utilizar el método inductivo, ¿no? Ya. disculpe, ¿eso va a ser en Word o en PPT? ¿Cómo va a ser? No lo he En Word, entendido. sí, Es interpretación de las epístolas de Pablo, interpretación de Santiago, y el otro, ¿cuál era, hermano? Disculpa. de La los evangelios. Paulina. Evangelio. Ya. O sea, ustedes escogen cuál cuál utiliza también como método, ¿no? Y cuál se adapta también de paso, ¿no? No es que yo se me ocurre voy a hacer este método alegórico, ¿ya? No, si el pasaje no es alegórico no puedo aplicar alegoría, ¿ya? Y si es literal también tengo que ver si es literal o no, ¿ya? O si es cómo hacer si el uso del inductivo también podría ser, ¿no? Entonces yo le voy a mandar a usted en la página donde está el ingreso, ¿no? Para la sala. Ahí vamos en el WhatsApp, ahí voy a poner los libros, ¿ya? Le voy a enviar. Así como envié el material del sílabo, ¿no? Muy bien, gracias hermanos. Ya. A ver, ¿cuántos se aguantaron? Porque han quedado 10. Ahí está Leila, muy bien. Pastor, Max también. elegimos uno de ellos, ¿no? No, son 3. ¿Ya? Son 3 textos. Son 3 Tres aspectos. textos. Primero quiero de los evangelios. La siguiente semana la epístola y luego de Santiago, así. Cada semana, uno. Ya les estoy dando los Ya. 3 para que vayan dando así. Entonces, de esta semana que viene, de los evangelios. ¿Ya? Ujú. Ya. Muy bien, más. Dice que acá sigue. No te has aburrido. Ya, pastor, bendiciones. Espero que, bueno, vamos a avanzar aquí en este aspecto de la interpretación. Es importante esto porque de aquí depende también de cómo nacen ustedes para interpretar y cómo van a exponer también y cómo van a predicar. Y de repente Claro. ahí van a valorar algunas cosas, cómo predicaron, ¿no? O qué pasaje utilizaron en un momento y luego se dan cuenta que lo que han utilizado es puro, no va con el texto exactamente, ¿no? Entonces hay que aprender esos aspectos aquí, ¿ya? Para poder aplicar bien una interpretación que pueda servir para enseñar, para predicar, ¿no? Para hacer un uso correcto de la escritura, ¿ya? Muy bien, ahora sí, hermano, Dios le bendiga. Hasta la Vale. próxima semana. Chao, pastor. Hasta la próxima. Hasta luego, bendiciones. Bendiciones.